Sherman Kohn, cofundador de GovStack, una comunidad de código abierto que comparte soluciones digitales para mejorar la administración pública por el empoderamiento y el bienestar de las personas. Exasesor de Digital Impact Alliance en Naciones Unidas. Luego tenemos de entrevistador a Jan Hinrich, de Beluga Linguistic, que, como bien dice, pues, utiliza el lenguaje para llegar a las personas. No antes, veremos un vídeo para ponernos un poco en contexto. Muchísimas gracias. Todo vuestro. Sherman Kohn es cofundador de la iniciativa GovStack, una comunidad de código abierto que comparte soluciones digitales para mejorar la administración pública por el empoderamiento y bienestar de la gente. Además, ha sido asesor de la Alianza para el Impacto Digital de la Fundación de las Naciones Unidas, proyecto que trabaja en igualar el uso de tecnologías esenciales destinadas al acceso a alimentos, atención médica y derechos democráticos. Anteriormente dirigió la Alianza Científica para la Erradicación de la Malaria, MESA, y fue asesor del Globe Telecom, donde creó nuevas herramientas para fomentar la salud digital. Sherman ha asesorado a organizaciones como Naciones Unidas, diseñando estrategias y arquitecturas de datos para grandes corporaciones y entidades públicas. ¿Me oyes? Sí, ahora. Bienvenido. Muchísimas gracias. En por España. tenerme. Bueno, como habéis visto, estamos en plan internacional. Ayer estuvimos en un plan de proyectos, en un entorno de blockchain, de seguridad. Y ahora, hoy, gracias a Yolanda y al equipo, nos trasladamos a un entorno internacional y tenemos el placer hoy, y yo he tenido el placer de conocerte un poco más, a Sherman Kohn, que, como lo habéis escuchado, una persona, un mover and shaker, lo que define las personas que cambian cosas a gran escala. ¿Vale? Y yo he tenido el placer de conocerte en los últimos días un poco más. Hablo en español porque, aunque no parezca igual que yo, pues hemos vivido aquí los dos en España. Tú hablas español, tienes una mujer española y una hija española. Sí. Entonces, pues, pero aún así vamos a hablar en inglés ahora. Claro, Bienvenido. sí. Muchísimas gracias de nuevo a Civil Voluntarios en el primer lugar para tenerme y a la ciudad de Málaga también. Y en el segundo lugar, como ha dicho Han, que mi nivel o capacidad de la idioma aún no ha avanzado o ha llegado a una plataforma o un contexto tan profesional. Vamos a seguir o empezamos nuestro diálogo en inglés. En inglés. So, let's change. Así que cambiamos al inglés. Estamos hablando de infraestructuras públicas digitales. Hay un poco de dificultad, ¿no?, para hacerse la idea de qué es eso, pero bueno, vamos a hablar de acceso, transparencia, ejemplos, cabildeo, defensa y del futuro, de cómo piensas que puede cambiar el futuro. Empezamos por eso. Bueno, pues de esto a lo mejor podríamos estar horas hablando. No sé si tenemos tiempo. Son muchos temas, pero vamos a ver si los cubrimos todos. Vamos a empezar con GovStack, que es como Stack, pero en lugar de para empresas es para la administración pública. Bueno, pues es una iniciativa con una alianza para el trabajo de las Naciones Unidas y también trabajamos con Alemania, con Estonia y con otros países. Hemos hecho varios estudios por los cuales hemos avanzado en la transformación digital y hemos intentado comparar contextos como los de Civil Voluntarios que intentan cerrar la brecha digital
que no solo existe entre las personas, sino también entre países. Hay países que se están quedando atrás en esa carrera por la transformación digital o están empezando a darse cuenta de los beneficios de la transformación digital en el mercado global. Así que eso es lo que hemos estudiado. Hemos estudiado los modelos de los estados digitales más avanzados para intentar extraer lecciones y ventajas para los países que todavía no están en esa fase. Así que, por ejemplo, hemos estudiado India, Estonia. Nos hemos dado cuenta de que hay cosas similares entre el proceso de adopción de la tecnología, los Digital Commons, esos componentes comunes que son la base de la infraestructura digital pública y que sirve para cubrir funciones básicas digitales. Es como cosas tan básicas como matricularte en un colegio digitalmente y que se te pueda identificar digitalmente o pagar los impuestos por Internet. Esos procesos de cobro y de pago, esos intercambios de información entre entidades públicas y el sector privado, y muchos servicios más. Muchos servicios genéricos que van conformando poco a poco la identidad digital del país y que queremos que puedan estar disponibles también en otros países para poder ofrecer mejores servicios, más coordinados, más eficientes en todas las poblaciones del mundo. Estaría genial que todos pudieran beneficiarse y por eso hemos creado como un modelo de referencia para que sirva de ejemplo para todos los países para entender cómo funcionan en los países que ya los tienen y para saber qué primeros pasos dar. Eso es una parte de la iniciativa en la que trabajo y la segunda parte es hablar con esos países, interactuar con ellos si necesitan ayuda. Hacemos como de negociadores con ellos. Les mostramos también soluciones de código abierto desarrolladas por otros países. Les enseñamos todo el catálogo de productos y servicios que hay. Y les hacemos también asistencia al desarrollo, porque hay muchos países que tienen voluntad política para aplicar estos sistemas, pero no tienen financiación. Entonces también hacemos esa labor de puesta en contacto con financiadores. Así que ese concepto de infraestructura pública digital, IPD, es algo que manejamos a diario. Bueno, ya has tocado varios temas. Has hablado de multilateralismo y de cómo ayudar a los países. De todos los países del mundo, ¿en qué punto está la digitalización de la administración pública? ¿Cuál es el nivel de integración que existe ahora mismo de infraestructuras digitales por países? Bueno, esto lo evaluamos cada año. Hay un índice al respecto que publica la UNESCO. Y nuestra motivación es que cada vez haya más países de la parte final de la lista que vayan escalando posiciones y que aumente el nivel general. No me sé las estadísticas globales de memoria, pero bueno, tenemos ejemplos como eso, India, Estonia, que tienen son muy diferentes entre sí,
como os podéis imaginar, muy diferentes, con población también muy diferente, volumen de población muy diferente, pero ambos están en el mismo nivel de capacitación tecnológica de sus habitantes. Vamos a fijarnos en India, por ejemplo. Bueno, pues utilizamos India como ejemplo por su gran cantidad de población y llevamos siguiendo los avances que está haciendo desde hace bastante tiempo. Hay un proyecto gubernamental que se llama India Stack. Y lo ponemos siempre como ejemplo de éxito porque, bueno, sabéis que tiene más de 1.000 millones de habitantes y tiene una identidad digital bastante fuerte que abarca casi todo el país. Así que es un ejemplo buenísimo de resiliencia, de cómo un país que se lo propone lo puede conseguir. Durante la pandemia, pues hubo bastantes como shocks económicos de gente que no podía trabajar en presencial y por tanto pudieron como poner en marcha rápidamente gran parte de esas interacciones digitales. Identificaron a la población más vulnerable y empezaron un proyecto muy ambicioso, que fue parecido a lo que pasó en Estonia, que pudo seguir trabajando durante la pandemia, pudo seguir dando clase. Y esto también ha ayudado a avanzar la democracia digital, la conectividad con confianza, utilizando plataformas como Exro para el intercambio de información. Hay ejemplos muy buenos, son soluciones que les han ayudado a muchos, no solamente a transformar la sociedad, sino también a mejorar su puesto en esa escala mundial de transformación digital. Y sobre todo mejorar la vida de sus ciudadanos en esos momentos de tanto riesgo, de tanta crisis, para que pudieran seguir quedándose en casa. Parecido a lo de Ucrania, que también ha avanzado mucho en momentos muy críticos. Incluso les está ayudando en el conflicto. Y promueve la resiliencia digital para que la gente que vive en zonas de conflicto pueda seguir comunicándose, pueda seguir interactuando con la administración. Estamos hablando, por ejemplo, de registros de gente y de entidades que pueden comunicarse con la administración, matricularse en cosas, apuntarse. Ucrania está siendo un ejemplo buenísimo en ese momento porque está viviendo un conflicto y aún así está conectada al resto del mundo. Ayer estábamos hablando de cómo productos o proyectos concretos, por ejemplo, en áreas de seguridad, de blockchain, de medicina, están avanzando también. Y me gustaría saber cuál es la relación entre los proyectos de base y lo que hacéis vosotros. Si tenéis contacto con esos proyectos más de base, ¿no? ¿Cómo puede la gente de a pie contribuir a cambiar las políticas de Estado? Claro, no podemos vivir en un entorno desconectado sin saber qué influencia tiene un proyecto propio del Estado o no sobre otras cosas. Hay muchísimos activistas locales de movimientos tecnológicos en torno al código abierto.
y estamos intentando seguir lo que hace, porque sabemos que el código abierto tiene que ser la solución. El secretario general de Cooperación Digital de la ONU ya ha dicho que la solución tiene que pasar sí o sí por el código abierto, por estándares abiertos para poder conseguir los ODS, por ejemplo. Respetar los derechos humanos. Tiene que hacerse todo en abierto. Y nosotros seguimos esa filosofía. En el trabajo de la transformación digital con nuestros colaboradores. Y Castec es uno de esos ejemplos de cómo las soluciones de código abierto en general se colocan dentro del ecosistema. Los proyectos públicos de colaboración digital nos permiten, gracias al código abierto, cumplir con todas las... Lo sentimos, pero hemos perdido el sonido. Creemos que es un problema de toda la sala. Parece que ya ha vuelto. 5 minutos más para mí o para preguntas. Preguntas. ¿Cómo os influye esto a vuestros proyectos, vuestras administraciones? ¿Se me oye bien? Sí, de acuerdo. Sherman. Establecer la estrategia para gobiernos tan grandes y tan fuertes. Tengo dos dudas. Me gustaría saber, cuando establecéis la estrategia para toda una región, un gobierno, primero, ¿qué es lo que a ellos les preocupa? O sea, ¿cuál es su primer interés? ¿Cómo consideran al ciudadano? ¿Cuál es lo que... ¿Cómo quieren esa digitalización? Si quieren que sea para tener control de la ciudadanía, para los impuestos, para promover la participación. O sea, si has encontrado un parámetro de interés común en varias regiones. Y después, a nivel de la tecnología, ¿qué está por encima? La preocupación de cómo hacer que los habitantes puedan entender o la ciudadanía pueda entender esa herramienta, o les preocupa más la seguridad, o qué es lo que ellos... O sea, me gustaría tener un poco de conocimiento al respecto. Yeah, so the first part of the question. La primera parte de la pregunta es muy interesante por la amplia gama de intereses que hay en los diferentes países. Algunos quieren mantenerse competitivos en cuanto a la participación digital, otros tienen la voluntad política viendo que hay necesidades sociales significativas. Uno de los puntos de partida más interesantes o más comunes es la inclusión financiera, la protección social. En economías en desarrollo hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria. Hay mucha gente que no tiene una vía formal para poder acceder a cuentas bancarias. Se puede utilizar las herramientas digitales para incluir a esta persona y para que entiendan el valor del ahorro y para que participen digitalmente en la economía formal, en los intercambios formales de transacciones financieras. Este es uno de los temas de desarrollo que a menudo esgrimen actores como el Banco Mundial cuando hablan de hacia dónde quieren dirigir las inversiones. Otros ejemplos pueden ser la salud digital, la promoción de la información. Sea cual sea el tema, depende de las prioridades de los gobiernos, y cualquiera es un punto de partida bueno para no pensar en las cosas de manera individual, porque lo que decimos es que no es cuestión de resolver un caso individual. Hacen falta
después de los casos individuales, hay que prepararse para todos esos otros servicios que hay que desarrollar digitalmente. Esa es una manera de identificar cuál es la necesidad del país o el interés. Hay que desafiar la comprensión de cómo se ha hecho, cómo se han abordado los temas digitales en el pasado. Hay muchas conversaciones bilaterales y multilaterales y contextos de los que se puede aprender. Por ejemplo, en Ginebra hay una reunión global en la que los países están aprendiendo los unos de los otros. En Madrid ahora mismo está dando el GovTech for Impact, otra reunión en la que socios como la OCDE, Gastech también están ahí. Entonces, están dándose estos intercambios. Hay otra pregunta. Muchísimas gracias por tus contribuciones. Soy de Estonia, pero ahora vivo en Málaga. Y tengo una pregunta que se basa en mi propia curiosidad. Tú eres alguien que ha vivido en España. Entonces, como persona que ha vivido en España, ¿cómo evaluarías la situación actual de la sociedad digital y la digitalización en España? ¿Qué se puede hacer para acelerar este proceso? Me parece que es una gran pregunta. Pero aquí hay gente que puede responder mejor. Hay mucha gente que no entiende que... ahora mismo ha habido muchos avances. Por ejemplo, hay aplicaciones de los sistemas de salud a las que puedes acceder para tener los resultados, a las recetas, pero no todo el mundo tiene ese nivel de alfabetización digital para acceder a estos servicios. En el caso de Estonia, todo el mundo es súper consciente y está muy familiarizado con el uso de los servicios digitales. Hubo un caso de éxito el año pasado, hubo elecciones y fue la primera vez en la que más de la mitad de la población votó digitalmente. Fue un gran ejemplo de cómo un pequeño país de solo 1 millón de habitantes puede utilizar las herramientas digitales de manera muy eficaz. No me veo capaz de hablar de desafíos específicos del contexto español, porque todo tendría implicaciones políticas, digamos. Entonces me quiero mantener neutral. Me parece que una cosa muy importante es trabajar en la digitalización, en la alfabetización digital a nivel local. Bueno, para ir resumiendo, aquí tenemos a Sherman. A veces es difícil vincular los proyectos locales con los proyectos a nivel gubernamental. Esta es una gran oportunidad. Entiendo que los estándares de GAF están ahí, están disponibles y es importante mantenerse alineados, porque si nos mantenemos en contacto podemos intervenir en cómo funcionan otros países. Muchas gracias. Ese será mi cierre.